Ingesta accidental o por una ingesta intencional. Por ejemplo, los niños pequeños, ¿no? Nuestros hermanos chiquititos de 5 años, 3 años, pueden estar jugando y de repente agarran una pila de juguete, una pila en forma de moneda y ¡pum!, se lo traen. La pila de moneda, aunque ustedes no lo sepan, tiene una carga eléctrica, es metálico, comprime la mucosa esofágica, tiene ácidos que corroen la mucosa y con el tiempo, pasadas las horas, puede perforar el esófago, puede provocar media tinitis y la muerte de un niño menor de 5 años. Es muy frecuente, ¿eh? En nuestro medio hay niños que fallecen por perforación de esófago por haberse tragado pilitas de moneda. Al igual que chapitas, juguetes, objetos pequeños, alfileres, imperdibles y de todo, ¿no? Incluso el día del desfile del Colegio Ciencias, un niño se tragó el escudo de ciencia. Un niño de primaria de afano se tragó una moneda. Hoy juega Cienciano, ¿no? Tiene que reivindicarse. ¿Quiénes son hinchas de Cienciano? Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de cuerpo extraño. Entonces, el cuerpo extraño puede ser de cualquier naturaleza. Al final resulta ser una emergencia, porque puede pasar al esófago, comprimir, corroer, lacerar, perforar o incluso provocar hemorragia. O puede pasar a la vía aérea y lamentablemente provocar una insuficiencia respiratoria que puede llevar a la muerte. ¿Han escuchado el caso de un niño que llegó a Lorena, de Paucartán, Muera, hace poco pasó, hace un mes y medio? Llegó a Lorena y se tragó una verdura, creo que era una alberja, y la alberja se quedó en la tráquea, en la farina. Y miren, una alberja simple, cómo le ha provocado una insuficiencia respiratoria. Cuando lo llevaron a regional ya estaba sin signos vitales, ¿sí? Entonces miren, cómo una alberjita puede provocar la muerte de un niño, hay que tener mucho cuidado. ¿En qué lugares se puede quedar atascado un cuerpo extraño? Aquí tenemos los diferentes lugares. El músculo cricofaríngeo, por ejemplo, a la altura de 15 o 17 centímetros de la cara dentaria superior, ahí está, ¿no? Ahí es una estrechez natural donde puede quedarse un cuerpo extraño. Otro, el arco de la aorta, el bronquio, principalmente del lado izquierdo, ¿ya? Y finalmente el esfínter esofágico inferior. En esas estrecheces fisiológicas suelen quedarse atrapados los cuerpos extraños. Muy bien. Como pueden ver, hay otras patologías que pueden provocar el atascamiento en el cuerpo extraño, por ejemplo, los anillos esofágicos. Vean ustedes este anillo, una membrana que estrecha la luz. Una persona que está almorzando, de repente tiene un anillo y de repente un trozo de carne llega y ¡pum!, se queda atascado. Vean cómo este anillo provoca una suerte de obstrucción del tránsito natural, ¿no? Y se queda atascado un cuerpo extraño. Otras, las membranas, por ejemplo, los divertículos. Ahí ven el síndrome de Plummer-Vinson. Yo les puedo poner un caso clínico de un paciente varón de 32 años que tiene anemia y además manifiesta disfagia y se encuentra una membrana, ¿no? Puede ser un Plummer-Vinson, ¿no? Generalmente asociada a la deficiencia de hierro y eso provoca anemia ferropénica. Los divertículos, arriba, acá en el esófago proximal tenemos el divertículo de Zenker. Yo les puedo poner el caso clínico de un paciente de 30 años, cualquiera de 20 años de edad que manifiesta disfagia orofaringea y además halitosis, un mal aliento. Siente que regurgita los alimentos, pero estos no son ácidos. Para que tengan la característica de ser ácidos, tienen que haberse mezclado con el jugo gástrico. Por lo tanto, al regurgitar, tienes la sensación ácida de la comida. Pero en este caso, en el divertículo de Zenker, comen y a las horas regurgitan lo que han ingerido. Entonces no es ácido, porque no hay contacto con el ácido clorhídrico. Clínicamente, solo con semiología sospechas en un divertículo de Zenker. ¿Dónde se forma? En la cara posterior del esófago proximal, en un espacio triangular llamado triángulo de Killian, que está formado por los músculos esofágicos y el cricofaríngeo. Lugar débil donde lógicamente se forman los divertículos por pulsión, ¿ya? Muy bien, ¿cuál es el tratamiento del Zenker? Diverticulotomía. Ya, esta puede ser directamente con un corte del músculo cricofaríngeo o puede ser por el POI, Z-POI, que es el peroral endoscopy-myotomy. Eso lo vamos a ver cuando toquemos el tema. Otras causas por las cuales se pueden quedar atrapados
los alimentos, por ejemplo, los divertículos del esófago en el cuerpo o en la parte distal, en el tercio inferior a nivel epifrénico. Ahí tenemos, por ejemplo, una estenosis péptica. El paciente que tiene ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, y manifiesta por años reflujo y pirosis, ya saben, pirosis, esa sensación desagradable de migraña llamada del epigastrias del esófago, el ácido del esófago está subiendo arriba, quemando, eso se llama pirosis, lastima la mucosa del esófago, provoca esofagitis, úlceras, estas retrae y finalmente estenosa la luz del esófago. Entonces la estenosis péptica es una causa muy frecuente por lo cual que haga cascada, ¿no? Los cuerpos extraños. Esto es buenísimo, pues, ¿no? ¿Quieres saber qué es, hija linda? ¿Qué es esto? Un calcín. Muy bien, has leído acá. Ahí, muy bien, excelente. No es fácil, pues uno está haciendo endoscopía y el que está limpiando el doctor, un carcinoma, uno estudió medicina, ya sabe. El cáncer de esófago. Veamos cómo crece, cierra la luz, estrecha la luz. Cualquier alimento puede quedar atascado, ¿no? Ya, muy bien. Existen otras causas por las cuales ingieren cuerpos extraños las personas, por ejemplo, los esquizofrénicos, los psicópatas, los pacientes que están presos y quieren llamar la atención o salir de la prisión para ser atendidos en un hospital, ingieren cuerpos extraños. Los pacientes con problemas de salud mental también pueden ingerir, ¿no? Hace poco hemos sacado el cepillo de un paciente esquizofrénico, cucharas, qué sé yo, fijadores de pelo, monedas, etcétera, etcétera. Las monedas es la causa más frecuente en niños pequeños, ¿no? Llega el abuelo de visita y le dice, mi nieto le obsequia 5 soles, tu propina, ¿no? Y luego, oye, ¿dónde está tu propina? No, en la propina. Y el niño dice, cialorrea, dense cuenta. Cuando tú sospechas que un niño ha ingerido un cuerpo extraño, una monedita suele tener cialorrea, sale espuma por la boca, sensación de falta de aire. De inmediato tú tienes que decir, este niño puede estar, puede tener un cuerpo extraño en la vía digestiva, ¿ya? Puede tener una moneda en el esófago. Le haces una radiografía y se ve la moneda redondita, ¿no? Puede tragarse llaves, botones, canicas, juguetes pequeños, piezas de juguetes, alfileres, baterías de relojes. Ahí la cabeza de los jóvenes. Entonces los niños pequeñitos accidentalmente se tragan monedas, mientras que los adultos pueden tragarse accidentalmente clavos. Por ejemplo, el carpintero o el zapatero tiene clavos pequeños, se pone ahí 5 clavitos y se tragó un clavo pequeño. Y esto puede provocar perforación, mediastinitis y la muerte. Los ancianitos, ¿no? Los ancianitos que tienen prótesis dentales, ¿no? De repente es su cumpleaños, sopla, ¡no! Se queda la dentadura también, ¿no? Prótesis dentales, broches de pelo, cepillos, etc. Los pacientes psiquiátricos a la cabeza, ellos se tragan de todo. Cuando llega un paciente psiquiátrico a gastroenterología por dolor abdominal, piensas que algo se ha tragado. Le haces una endoscopía y encuentras de todo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la mayor frecuencia acontece a nivel de la estenosis de esófago por problemas de esofagitis, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Primero formas una esofagitis, úlceras esofágicas, estenosas, y finalmente la estrechez, la estenosis esofágica hace que no se quede los cuerpos extraños atascados a este nivel. Y tienes que hacer uso de estas pinzas, ¿no? Las pinzas del cuerpo extraño para atrapar y sacar los trozos de carne, huesos y demás. Entonces la estenosis por ERGE también es una causa muy frecuente. Bueno, otros alimentos, pedazos de carne, trozos de carne, huesos de pescado, huesos de pollo. Hace poco sacamos una chapita de una paciente mujer que había ingerido un vaso grande de chicha y no sabía ella que había una chapa. Y como las mujeres tienden a competir entre ellas y no, ¿quién toma más? Yo tomo. Se tomó la chapa. Se quedó la chapa de la cara. Y la señora vino con una chapita, ¿no? Luego con unos alumnos a la sala de operaciones y sacamos la chapita, ¿no? Caso muy bonito, pensaron que estaba perfecto, pero finalmente no. Las cápsulas endoscópicas que se utilizan para ver hemorragia digestiva del intestino delgado pueden quedar atascadas. Muy bien. Los alimentos en los niños ya sabemos, accidentalmente pueden tragarte cuerpos extraños. ¿Qué más?
En el niño pequeño suele haber disnea, ¿no? Dificultad respiratoria, polinea, tos, sibilancia, disfonía, cialorrea sobre todo. En los adultos es sencillo, ellos te dicen, estaba trabajando y un clavito se metió, o estaba comiendo pescado y se quedó un hueso de pescado. O te dicen cuándo comienzan los síntomas, luego de haber ingerido un caldo de cordero y quedó un hueso acá y hace 3 horas me pasó eso y que tengo un color. El adulto te comenta todos sus síntomas. Muy bien, puede haber dolor torácico, incapacidad para digerir, arcadas, vómitos, sensación de ahogo, dependiendo de dónde esté localizado el cuerpo extraño. Siempre hay que ver el antecedente, ¿no? ¿Qué estuvo haciendo antes? ¿Qué tenía en la boca? ¿Con qué estaba jugando? ¿Ya? Muy bien, puede haber a veces sensación de ahogo, vómitos. Saliva tenía con sangre cuando el cuerpo está en el filo y empieza a lastimar la mucosa. Distrés respiratorio si el niño más pequeño es estridor. ¿Cuál es el diagnóstico? Hacer una buena historia clínica. Preguntar a la mamá, ¿con qué estaba jugando el niño? Estaba jugando con una moneda, con un juguete, estaba jugando con una pila de moneda, etcétera, etcétera. El examen físico es muy importante. Y en el adulto, qué tipo de comida estaba ingiriendo, si era hueso de pescado, pollo, etcétera, etcétera. Y luego la radiología convencional, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una radiografía de cuello cervical y vemos una moneda cérvico-torácica, una moneda. Vista de frente, vista de perfil, es una moneda. Igual otra moneda, aquí arriba y acá. Esto es un perno, ¿no? Accidentalmente ya pasó al intestino delgado. Otra moneda, un alambre, una joyita, un imperdible, un alicate. ¿Qué hace con el alicate? No sabía dónde guardar sus herramientas y una botella, un carrito de otra botella. Este es común en las burreras, ¿no? Las damas. No sé por qué las burreras son modelos. Siempre que nos llaman a los gastros, al aeropuerto, así con nuestro portátil, nos llaman, ¿no? Probablemente una burriera. Y vamos a ver con colonoscopios si trae o no cocaína, etc. Siempre son modelos. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, una mujer, una dama joven que transporta cocaína siempre es una modelo. No me entiendo. Nunca ha sido una mujer normal, ¿no? Una mujer normal pasaría piola, yo creo, ¿no? Pero son modelos, pero señoritas altas, con 3 kilos de cocaína y así. Siempre, muy bien. Y esto es muy peligroso, ¿no? A veces estalla, las bolsitas no son indestructibles. Estallan y la cocaína le provoca un estrago, una perforación del intestino. ¿No? Es muy frecuente, ¿no? Wow, mira, este es un paciente psiquiátrico que perdió bastante imperdible, ¿no? Este ya pues manejo endoscópico. Siempre que ves un cuerpo extraño se tiene que sacar, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Con una endoscopía sencilla. Para eso tenemos varios instrumentos. Ahí, por ejemplo, ven una moneda, hacemos la endoscopía, tenemos una pinza de cuerpo extraño. Atrapamos la moneda y la retiramos. Es muy sencillo. Esta es una chapita, ¿no? No se ve la marca, tal vez un huesito de carne, ¿no? El huesito, miren, tiene bordes finos. ¿Qué está haciendo? Está perforando el esófago. Pasadas las horas se perfora, se abre la mucosa. Estos instrumentos se utilizan para extraer los cuerpos extraños. Pinzas con dientes de cocodrilo, trípode, asas, canastilla de dormia, balón de extracción, etcétera, etcétera. La famosa canastilla de extracción de pólipos. Complicaciones poco frecuentes. ¿Cuáles son? Perforación y hemorragia, ¿no? La perforación sucede sobre todo cuando son objetos muy punzocortantes o monedas, pilas de monedas. Los cáusticos es otro tema muy importante. Los cáusticos pueden ser ácidos o pueden ser álcalis, ¿no? Sucede de manera intencional o accidental. Accidental, sobre todo en niños pequeños. Existen hogares todavía donde guardan, por ejemplo, los poquitos de lejía los guardan en botellas de agua, ¿no? La mamá tiene una botella y ahí guarda sus restos de lejía. Le queda un poquito de lejía, poquito, y está así. Llega el niño menor de 5 años, inocente,
de sed, luego de festejar carnavales. Qué rico. A las horas, mamá, dificultad para respirar, dificultad para deglutir si lo accidentalmente. O puede ser una ingesta intencional, ¿no? De repente un muchacho lo dejó su princesa, la bella hermosa, y decide suicidarse. Le agarra como es varón, macho, pecho peludo, ácido muriático, a la segura. Y llama todavía a su novia, ¿no? Josefina, acabo de matarme por ti, por favor, ven a la casa. Viene la joven y lo encuentra tirado el hombre, como, ya bueno, y lo llevan a emergencia, le provocan los vómitos, hacen todo incorrectamente, ¿no? Cuando uno ingiere cáusticos, nunca se provoca el vómito. Recuerden, el ácido o el álcali quema, lastima. Si tú le provocas el vómito, nuevamente quemas y lastimas el esófago. ¿Ya? Muy bien. Entonces puede ser accidental o puede ser intencional. ¿Ya? Vean ustedes, este paciente luego de haber ingerido cáusticos, cómo la mucosa se enrojece y pasados los meses, ¿no? 13 o semanas, se estenosa. La luz del tracto digestivo se estenosa. Esa es la complicación más frecuente. En los niños, el 80% de veces accidentalmente, ¿no? Porque guardaron, qué sé yo, el ácido de freno, si es mecánico el papá en una botella de Coca-Cola, la mamá en una botella simple, etcétera, ¿no? Y estos pueden ser ácidos o pueden ser álcalis. Ácidos, limpiadores de sanitarios, líquidos de batería como el ácido sulfúrico, antioxidantes como el ácido oxálico, productos industriales, aguas fuertes, etcétera. Álcalis, la famosa lejía, que es lo más frecuente, productos afines para limpieza, desaturadores, etcétera, etcétera, aisladores de cabello, las señoritas, detergentes de lavavajillas. Todo esto puede provocar quemaduras en el aparato digestivo. Estaba de moda en la época de COVID, ¿recuerdan? COVID. Alguna publicación brutal en internet salió, tome hidróxido, no sé qué, para matar el COVID. Y la gente iba a comprar a las tiendas limpiadoras el producto y luego a gasto. Full endoscopías por cáusticos. Entonces los ácidos pueden provocar necrosis coagulativa y los álcalis necrosis licuefactiva. Respectivamente, hay pérdida de agua, escoriación de la mucosa y menor poder de penetración en el ácido, mientras que el álcali, vean, que el inofensivo álcali como la lejía provoca licuefacción del tejido. Tres cosas pueden lastimar: saponificación de la grasa, trombosis capilar y desnaturalización de la proteína. Puede, de tal manera que deshidrata la mucosa, provocar quemaduras térmicas muy fuertes y con gran penetración, y puede incluso perforar. ¿Cómo me voy a acordar, doctor, si usted pregunta? Sencillo. El ácido provoca, ¿qué tipo de necrosis? Coagulativa, ahí está la letra C. Y el álcali, licuefactiva, ¿no? Álcali. Son hemoteñas, pregunta en examen, ¿no? La gravedad de la irradiación depende, ¿no? Depende de qué cantidad ha tomado y qué ha tomado. Entonces el cuadro clínico nace ahí, ¿no? Porque la mayoría de veces los pacientes vomitan. Es decir, me dejó mi novio, la señorita, ¿no? Me dejó mi novio, agarra qué sé yo, lejía, lo mezcla con Coca-Cola para que tenga sabor. Ni bien siente el sabor desagradable, lo escupe. Echa la botella en el water, pone la botella, llama al novio, a la mamá, todo. Entonces uno ve la botella, uy, se ha vaciado la botella, la lejía, una catástrofe. Llega el novio llorando, por ti me he matado, no te voy a dejar, y todo su show. ¿No? Y al final se van a separar, ¿no? Pero le provoca una necrosis. Si es álcali de tipo líquido, ¿no? Entonces el paciente puede tener en la fase aguda dolor local inmediato, hidrofagia, vómitos, náuseas, edemas, úlceras en la mucosa oral, abre la boca lleno de heridas, lesiones, puede presentar disnea, cialorrea. Y cuando es grave, cuando se perfora, el paciente se hipotensa, entra en cuadros de shock y puede llegar a morir precozmente, ¿no? Es muy peligroso cuando se perfora. Complicaciones tempranas.
Cuando se perfora puede haber mediastinitis, enfisemas, perforaciones de esófago, hasta neumonitis y abscesos pulmonares. Cuando ya pasa el episodio agudo, 2, 3, 5 días, la semana, llega una fase crónica con secuelas de disfagia por estenosis. 3 semanas después de la ingesta de un álcali puede estenosarse el esófago y dar disfagia. 3 semanas. Saciedad precoz, vómitos, baja de peso, obstrucción gástrica. Es muy frecuente en niños chiquititos que están con la mamá y ingieren lejía sin saber que han ingerido lejía. Pasa 3 semanas y el bebé ya no come. Bajan de peso, adelgazan, empiezan a vomitar. La mamá lo lleva al gastroenterólogo, le hace una endoscopia y ya tiene una estenosis esofágica, ¿no? Indagas con mucha precisión qué es lo que ha podido pasar y la mamá te dice, sí, efectivamente yo tenía una botella de lejía en una botella de agua cielo y ha desaparecido. Y dice, lógico, su hijo se lo ha ingerido y ha provocado una estenosis esofágica. Y el niño puede con el tiempo desarrollar incluso cáncer de esófago, muy peligroso. Se eleva hasta 3.000 veces la posibilidad. Entonces el diagnóstico nace de una buena análisis, los síntomas, el examen físico y los exámenes radiológicos y finalmente endoscópicos. En la endoscopía vamos a ver que esta debe ser precoz, ni bien ha ingerido el ácido, el álcali, debe ser precoz para ver el grado de quemadura que tiene el esófago o el estómago. Una cosa importante es saber lo siguiente. El ácido clorhídrico del estómago hace que el estómago sea tolerable al ácido, ¿correcto? ¿Sí? ¿Resiste al ácido? Sí. Pero lamentablemente la ingesta del ácido lastima más el estómago, ¿ya? Porque se suman los dos y quiebran el estómago. Mientras que los álcalis lastiman más el esófago, ¿ya? Pero también les van a preguntar. Siempre hay que ver la localización, extensión y serenidad. ¿Qué puede provocar? Una esofagitis, una gastritis cáustica, y para eso nos valemos de la clasificación de Sargar. Desde el 0,1, 2A, 2B, 3A y 2B, ¿no? Desde una mucosa normal, porque no ha ingerido el cáustico, porque el joven sintió un sabor desagradable al ácido y lo escupió. Entonces puede estar normal, o ha ingerido un poco, edema, hiperemia o eritema, o ha ingerido mucho y empieza ya el exudado de erosiones y las necrosis. En el 2B ya úlceras profundas con necrosis. El 3A, la circunferencia completa ya está comprometida. El 2B incluso la necrosis y la ulceración extensa puede acompañarse de perforación. Mejor vean las imágenes. El Sargar 1, eritema. Todo está enrojecido, ¿ven? Rojo, eritema. El Sargar 2A, hay una extensa erosión de la mucosa, un 80%, y el 2B con áreas negras de necrosis, ¿no? Y este ya es un 3A con áreas negras, estas de acá, que comprometen hasta el 30% de la circunferencia y zonas erosionadas y necrosis. El 3B ya más del 80%, casi todo está necrosado. Radiológicamente, si se perfora una víscera, ¿qué vas a ver? ¿Neumomedias? No, neumoperitoneo. En la radiografía convencional, debajo del diafragma, al lado izquierdo, siempre vas a ver la burbuja gástrica, ¿no? Aire, que corresponde al estómago, pero a la derecha no. Aquí está el hígado. Si tú ves aire debajo del reborde costal, debajo del diafragma, del lado derecho, esto es un neumoperitoneo. Y el neumoperitoneo es patognomónico de una perforación de víscera. Aquí vemos cómo se diseca el mediastino con aire. Este es un neumomediastino. Y ahí vemos una estenosis de esófago. Vean ustedes a qué nivel se puede llegar a estenosar. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ustedes observan el diámetro normal y aquí una estenosis patológica. Esta zona puede incluso requerir una cirugía o una transposición
colónica, esto ya es exagerado, ¿no? Es estenosis, es severísimo. Los alimentos incluso ya no pasan aquí, ¿no? Y vean la distancia, desde aquí hasta aquí es muy extensa. Ya no puedes colocar ni un stent, no puedes colocar ni una sonda. Ese paciente tiene que operarse, tiene que extirpar el esófago y ponerle parte del colon, se llama transposición colónica. ¿Cuál es el tratamiento cuando un paciente ingiere un cáustico? ¿Provocar el vómito? Jamás, ¿ya? Ni el ácido ni el álcali debe provocarse el vómito. ¿Por qué? Quema, corroe, lastima, necrosa la mucosa. Si le provocas el vómito, nuevamente va a provocar eso y más probabilidad de perforación. Entonces hay que prestar atención al estado hemodinámico. Si el paciente está chocado, hipotenso, taquicárdico, desatura, en ocasiones hay que intubarlo para proteger la vía aérea. Hay que ponerle infusión con fluidos que le pones cloruro de sodio, lo mantienes en nada por vía oral. A veces se coloca sonda nasogástrica, dependiendo de ante qué estés. Los corticoides y antibióticos profilaxis no han demostrado ser efectivos, y como el paciente no ingiere alimentos, va a requerir nutrición parenteral total o mixta, que en algunos casos incluye ionostomía, ¿ya? Están contraindicados los lavados gástricos, ¿no? Hay personas todavía en las postas médicas, ingiere ácido y le hacen su lavado gástrico, vomita y comprometen más su estado general. Entonces, tratándose de un paciente que ha pasado 3 semanas de haber ingerido un cáustico, a la tercera semana suele estenosarse el esófago y va a requerir tratamiento en base a dilataciones, como las bujías de Savary, balones y entre otros instrumentos. Este niño accidentalmente ingerió un cáustico, se estenosaba el esófago y tienes que dilatarlo con estas bujías de Savary. Primero está así, luego así y luego así, posterior a las dilataciones. Las cirugías de emergencia, sobre todo si el paciente presenta hematomesis severas que no calman con terapia endoscópica, cuando hay signos de perforación de vísceras, es decir, una persona que ingiere un ácido y de repente tiene neumoperitoneal, debe operarse porque hay una perforación, necrosis cáusticas extensas, o en el caso de una estenosis para reconstruirla, ¿no? Muy bien, ante la ingesta de un cáustico, este es un algoritmo sencillo. Primero, la historia clínica, anamnesis. Luego determinas si realmente hay perforación o no, porque puede ser una emergencia. Ves el estado hemodinámico del paciente, si además tiene disnea, estilos, valoras su ingreso a UCI, y si es que no es así, le haces una endoscopía, clasificación de Sargar, y dependiendo del Sargar va a tener a cirugía. Si es un Sargar 0, le das de alta a su casa. Si es un 2A, tratamiento sintomático, un 2B y un 3A, nutrición enteral. Si es un 3B, suele terminar en cirugía por las perforaciones que sufre, y hay que tenerlos en unidad de cuidados intensivos. Muy bien, chicos. ¿Qué más?